Así comienza el Evangelio de Judas. Este es el tratado secreto acerca de la revelación que Jesús confió a Judas Iscariote en una conversación que sostuvo con él durante 8 días y que terminó 3 días antes de la Pascua. La Pascua judía más o menos del 19 de abril al 27 de abril, pudo haber sido en esa época, y 8 días antes, el 8 es un número cabalístico fundamental para toda la vertiente que escribe este texto, que es una vertiente cristiana de influencia gnóstica. Ahora, ojo aquí. En los primeros siglos, cuando se escribe esto, realmente solamente existía un evangelio. Es decir, los más de 30 evangelios era un evangelio, una buena nueva, una buena noticia de Jesús. Después, con esta cosa de tratar de definir el canon, se habla de evangelios y comienzan a borrarlos del mapa. Por lo tanto, el 8, dentro de esto, es un número cabalístico. Te habla de los 8 estratos divinos también, desde nuestra presencia hasta el Dios trascendente. Pero cuando tú dices es profético, mira cómo es revelador, es profético, por supuesto, porque dice lo siguiente: Jesús se manifestó en la tierra y obró milagros y grandes prodigios para la salvación de la humanidad. Sucedía que algunos hombres andaban por el camino de la justicia, mientras otros discurrían en su transgresión. Lo mismo que hoy día. No ha cambiado mucho, por lo tanto va cobrando un valor actual esta narración. Fíjate tú lo que dice. La primera gran enseñanza de este texto comenzó a conversar con ellos. Dentro de este contexto tuvo lugar la llamada de los discípulos, es decir, convoca a los discípulos y él selecciona, Jesús, a sus discípulos. Y dentro de esto ocurre la primera enseñanza. Y dice lo siguiente, porque esta primera enseñanza nos habla de quién es el Dios del mundo inferior. Esto es el Dios del mundo el inferior. Dios del mundo inferior. Dice lo siguiente: un día se halló con sus discípulos en Judea y los encontró sentados y reunidos, ejercitándose en las cosas divinas. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados y celebrando una acción de gracias sobre el pan, Jesús se echó a reír. Jesús se echó a reír. Esto es muy relevante, primero, porque en este texto aparece por lo menos en unas 3 partes que Jesús se ríe. En los otros evangelios, sobre todo en los canónicos, vemos a un Jesús pulcro que no mata una mosca ni que se ríe. El símbolo de la risa de Jesús nos está narrando primero un Jesús mucho más cercano, un Jesús mucho más humano, pero según las interpretaciones dentro de este contexto, de la risa de Jesús emanaba un resplandor divino, un resplandor de luz. Por lo tanto, la risa, claro, tiene una connotación de cercanía, pero también bajo el contexto de iluminar. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra acción de gracias? Nosotros hemos hecho lo que es conveniente. Él respondió y les dijo: ni yo me río de vosotros, ni vosotros hacéis esto por vuestra propia voluntad, sino que es por esto que vuestro Dios será glorificado. Eduardo, esta parte es trascendental, porque lo que está diciendo Jesús es que los discípulos están glorificando a un falso Dios, no al verdadero Dios. Esto es
clave, porque dentro de esta visión ellos glorifican a un Dios de este mundo, a un Dios creador de la materia, al creador, al llamado demiurgo. Esto es trascendental, porque dice esta primera enseñanza: ellos dijeron, Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Y Jesús les dijo, ¿realmente me conocéis? En verdad os digo, nadie entre la gente de vuestro entorno me va a conocer. Lo que ellos le dicen, tú eres de nuestro Dios. Y dicen, no, momento. Realmente no conocen a Jesús. Ellos están venerando un Dios de este mundo y Jesús está hablando y comunicándose con un Dios trascendente, superior a este universo, a este cosmos. Por lo tanto, esto es muy importante, porque se plantea precisamente lo que plantean estos textos, que en el fondo el Dios que ha gobernado, el Dios que gobierna los 12 signos del zodiaco, las constelaciones, es un Dios creador de este universo, un Dios, un falso Dios. Es el creador de la materia, es un castigador, pero no es el verdadero Dios. Esa es la primera enseñanza. Ustedes no me conocen y ustedes veneran a un falso Dios. Evangelio de Judas. Esa es la primera enseñanza que deja el Evangelio apócrifo de Judas. Insistimos, descubierto recién en el año 1978. Este es un conocimiento relativamente nuevo, contemporáneo nuestro. Y, doctor Frey, de lo que se rescata en este Evangelio de Judas, en estas, ¿cuántos son? ¿13 páginas? 13 páginas. En estas 13 páginas escritas por ambos lados, cuyo trabajo fue muy difícil de recuperar, esos papiros. ¿Cuál sería la segunda gran enseñanza que deja este Evangelio? Eso tiene que ver con la elección de Judas y con la enseñanza Judas del verdadero Dios. Y dice lo siguiente: cuando los discípulos oyeron esto, comenzaron a enojarse y a airearse y a blasfemar en contra de Jesús en sus corazones. Cuando Jesús se percató de su incomprensión, dijo: ¿por qué os habéis agitado y angustiado? Vuestro Dios que está en vuestros corazones os ha inducido al enojo de vuestras almas. Y dice lo siguiente: aquel de entre vosotros que se considere fuerte entre los hombres, que haga comparecer al hombre perfecto y que se mantenga erguido ante mi faz. Jesús es el hombre perfecto. Y ¿quién se para frente a mi faz?